En el tutorial anterior hemos hecho un ejercicio en donde hemos calculado las propiedades físicas de la inercia de estas dos figuras, de esta L y de esta otra figura con este hueco en el medio. Ahora vamos a calcular esas propiedades físicas, pero habiendo dotado a estas figuras de un volumen, es decir, le hemos dado una profundidad tanto a una como a otra de 20 unidades. Aquí las tenemos. Bueno, por lo demás, el resto de las medidas son las mismas. Vamos a empezar con esta primera figura. Lo primero de todo que vamos a hacer es calcular el centro de gravedad y las propiedades físicas con respecto a ese centro de gravedad. Primero de todo, vamos a colocar el SCP donde queramos. Por ejemplo, SCP universal lo colocamos en este punto de aquí. Ahí lo tenemos. El eje X sobre el eje rojo, el eje Y sobre el eje verde, el eje Z sobre el eje azul. Una vez colocado ahí el SCP, vamos a calcular el centro de gravedad. Venimos a herramientas, consultar, propiedades físicas, marcamos la pieza y aquí tenemos el centro de gravedad, que nos dice que es 1434, 10 y 1434. Bueno, pues vamos a dibujarlo. Dibujamos el centro de gravedad, 14.34, 10, 14.34. Aquí nos aparece el centro de gravedad. Lo primero de todo que vamos a hacer es calcular las propiedades físicas con respecto a ese centro de gravedad. ¿Cómo se hace eso? Pues colocando el sistema de coordenadas personales, es decir, los ejes, ahí en ese punto, que es el centro de gravedad. Una vez colocado ahí, lo único que tenemos que hacer para obtener esas propiedades es venir a herramientas, consultar, propiedades físicas, le damos aquí y aquí tenemos las propiedades físicas. El centro de gravedad es 0, 0, 0, los momentos de inercia son estos que tenemos aquí, estos tres. Los productos de inercia en el plano XY y en el plano YZ son 0, en el plano ZX es este de aquí, los radios de giro son estos y aquí tenemos los momentos principales. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues como ya hemos dicho en otras ocasiones, cuando se trata de figuras volumétricas, como es este caso, os fijáis que la masa y el volumen coinciden. Nos dice que la masa y el volumen son 9.500, pero eso es suponiendo que la densidad del material del que está hecho este objeto fuera 1, pero la densidad no tiene por qué ser 1. Entonces vamos a calcularlo como si este material fuera de cobre y tuviera una densidad de 0,0089, que es la densidad del cobre, 0,0089 gramos por centímetro cúbico. Si es así, para obtener ese resultado tenemos que multiplicar los momentos de inercia y los productos de inercia que obtenemos con AutoCAD, al igual que los momentos principales, tenemos que multiplicarlos por esa densidad. Así que vamos a hacer la operación y tendremos los resultados. Repetimos el ejercicio para ahora buscando la solución del ChatGPT. Hemos cogido el chatgpt.com y le hemos escrito aquí una descripción lo más detallada posible de lo que necesitamos. Le hemos dicho, halla el centro de gravedad, radios de giro, momentos y productos de inercia de una pieza de cobre cuya densidad es 0,0089 gramos por centímetro cúbico, formada por, aquí hay que hacer una descripción lo mejor posible, un prisma horizontal de medidas, la base de 50 centímetros, altura 5 y profundidad 20, y otro prisma vertical colocado encima del anterior en la parte superior a la izquierda, como indica la imagen que hemos estado utilizando en AutoCAD, su base es de 5 centímetros, altura 45 y profundidad 20. Estando los ejes con el origen de coordenadas situado en el centro de gravedad. Describimos cómo son los ejes. El eje X paralelo a la base de 50, el eje Y paralelo a la profundidad de 20 y el eje Z paralelo a la altura de 45. Trabajaremos en gramos y en centímetros. Bueno, pues aquí le hemos puesto a trabajar. En primer lugar, nos va a calcular la masa. La masa es igual a densidad por volumen, calculamos el volumen del primer prisma, calcularemos el volumen del segundo y cuando tengamos la masa total, que es 84,55, ya podemos hallar el centro de gravedad.
Teniendo en cuenta estas distancias del centro de gravedad con respecto a los ejes en la esquina inferior izquierda, aplicamos la fórmula del centro de gravedad, el sumatorio de las masas por las distancias partido el sumatorio de las masas, y nos da el centro de gravedad para las X, para las Y y para las Z. 1434, 1434 para X y Z y 10 para el eje Y. El centro de gravedad ya lo tenemos aquí. Vamos ahora con los momentos de inercia. Desarrollamos todo el procedimiento de cálculo de los momentos de inercia respecto a su propio centro de gravedad de cada uno de los prismas. Aquí tenemos para el horizontal, aquí para el vertical, tenemos aquí los resultados. Aplicamos la fórmula de Steiner de los ejes paralelos y al final obtenemos para el eje X, para el eje Y y para el eje Z los resultados. Aquí los tenemos. Para el eje X el momento de inercia es 22.838, para el eje Y es 40.049 y para el eje Z vuelve a ser 22.836. Como veis, estos son los mismos valores que hemos obtenido en AutoCAD al multiplicar por la densidad de los valores que nos ha calculado. Y los radios de giro, pues los ha calculado aquí y en el primer caso es 1644, en el eje Y 2177, en el eje Z 1643. Vamos ahora con el segundo. Vamos a repetir el ejercicio, pero ahora los ejes, en lugar de tenerlos en el centro de gravedad, los vamos a poner aquí, en esta parte de aquí. Colocamos el SCP en ese mismo lugar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es venir a herramientas y con AutoCAD en un instante calculamos los resultados. Resultados que son estos que tenemos aquí, centro de gravedad por supuesto sigue siendo el mismo, estén los ejes donde estén. Los momentos de inercia son estos tres que tenemos aquí, que tenemos que multiplicarlos por la densidad, igual que los productos de inercia que son estos de aquí, que los tenemos que multiplicar también por la densidad. Los radios de giro ya nos salen directamente, estos tres que tenemos aquí. Bien, pues ahora vamos a hacer esos cálculos y también vamos a decirle al chat GPT que nos calcule lo mismo, las propiedades físicas, pero ya con los ejes en esta parte de aquí. Bien, aquí tenemos los resultados. Nos dice que lo que hace es trabajar pasando el origen al punto O, situado en la cara izquierda inferior, en la cara frontal de la pieza, tal como se indica. Bueno, pues los datos los tenemos aquí. La masa evidentemente sigue siendo la misma, 84,55 gramos. El centro de gravedad sigue siendo el mismo. Y aquí, aplicando el teorema de Steiner, obtenemos, de todos estos cálculos que tenemos aquí, obtenemos los resultados, ¿vale? Resultados y también obtenemos aquí los radios de giro. Todos estos resultados coinciden con los que hemos hallado en AutoCAD. Eso sí, multiplicando los resultados de AutoCAD por la densidad 0,0089, que es la densidad del cobre, porque hemos dicho que esa pieza estaba hecha de cobre. Podemos haber dicho que estaba hecha de cualquier otro material, poner su densidad y ya está. Hacemos la segunda parte de este tutorial en donde lo que queremos es calcular para esta pieza, que la habíamos calculado en el tutorial anterior siendo una figura plana, pues dándole una profundidad de 20 centímetros. Vamos a calcular para ella todos los datos. Aquí tenemos la situación de esta pieza. Bien, lo primero de todo vamos a situar el centro de gravedad. Vamos a hallar el caso en el que los ejes estén situados en el centro de gravedad. Colocamos los ejes, los he marcado aquí en grande para que se vean, pero los ejes, el SCP lo tengo colocado aquí en la esquina inferior izquierda de la pieza. Bien, ahora le voy a decir que calcule el centro de gravedad. Venimos aquí a propiedades físicas, le digo que calcule el centro de gravedad con respecto a esta esquina de aquí. El centro de gravedad está en la posición 34,63, 10 y 8,61. Bueno, pues vamos a situar ese punto, lo vamos a situar en la figura, para lo cual nos ponemos en vista alámbrica y dibujamos el punto. Yo ya lo tengo dibujado, ya lo tengo puesto ahí, pero dibujaríamos el punto 34,63, 10 y 8,61. Una vez dibujado el punto, que es este que tenemos aquí,
ya tengo ahí el centro de gravedad. Ese es el punto que es centro de gravedad de esa pieza. A continuación lo que hago es colocar ahí los ejes. Vamos a situar los ejes en ese punto, el SCP, que es lo fundamental. Los ejes, aunque no los ponga, da igual. Lo que nos interesa es el SCP. Ya lo tengo ahí colocado, de tal manera que el eje X es paralelo al eje rojo, el eje Y es paralelo al eje verde y el eje Z es paralelo al eje azul. Si queremos darle mayor vistosidad a nuestra figura, pues vamos a colocar realmente los ejes ahí. Vamos a coger los 3 ejes y los vamos a colocar en ese punto. Pero ya digo que esto no es necesario, lo que cuenta es el SCP, ¿eh? Bien, ya lo tenemos puesto ahí. Y este sería, ¿veis?, la colocación de nuestros ejes. Bueno, pues una vez que tenemos colocados ahí los ejes en el centro de gravedad, venimos a herramientas, consultar, lista de propiedades físicas, le damos aquí y ya tenemos aquí resuelto nuestro ejercicio. Fijaros, nos dice que el centro de gravedad ahora lógicamente es 0 con respecto a esos ejes y los momentos de inercia son estos. Respecto al eje X, respecto al eje Y, son estos 3 de aquí. Los productos de inercia son estos de aquí, con respecto al plano XY, al plano YZ, son lo mismo, 0, puesto que hay un plano de simetría que pasa por el eje rojo y el eje azul, y respecto al plano ZX es 392.613. Los radios de giro son estos de aquí, 8,33 respecto al eje X, 16,35 respecto al eje Y y 16,26 respecto al eje Z. Bien, nosotros ahora, con estos datos que marco en azul, momentos de inercia y productos de inercia, lo hemos calculado teniendo en cuenta que la densidad del material con la que está hecha esta pieza es 1. Vamos a suponer que sea de cobre, igual que hemos hecho en el caso anterior, es decir, que la densidad del material de esta pieza cobre sea 0,0089 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ya no coincidirán la masa con el volumen, ya no coincidirán, el volumen sí que es este, pero la masa habrá que multiplicarla por esa densidad. E igualmente, todos estos resultados de momentos de inercia y de productos de inercia los tenemos que multiplicar por la densidad, por 0,0089. Y esos son los datos que nos coincidirán si resolviéramos este ejercicio a mano, no vamos a hacerlo, o si lo resolvemos con el ChatGPT, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Nos vamos al ChatGPT y vamos a escribir una descripción lo más exacta posible de cómo es la pieza y de lo que queremos, porque lo tiene que entender perfectamente para hacer los cálculos. Le digo que calcule el centro de gravedad, el momento de inercia, productos de inercia y radios de giro de una pieza de 3D de cobre, cuya densidad es 0,0089 gramos por centímetro cúbico, formada por un trapecio vertical, con un ángulo recto en la esquina superior derecha. Por tanto, la base inferior es de 60 centímetros, la base superior de 30, están alineadas a la derecha, tanto la base inferior como la superior, la altura es de 20 y la profundidad es de 20. Tiene además un agujero de radio 7,5 centímetros que está situado con respecto a la esquina superior derecha a 15 centímetros a la izquierda y 10 centímetros hacia abajo. Y le decimos que lo calcule todo esto con respecto a el centro de gravedad. Bien, aquí tenemos los resultados. Me dice que ha puesto todos los datos, tal como le hemos dicho. El ordenador entenderá mejor, para otra vez ya lo sabemos, definir el trapecio por sus vértices, entendiendo que los ejes están en la esquina inferior izquierda, pues estos serían los vértices en orden, de izquierda a derecha en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, y las propiedades básicas son estas. Nos calcula aquí el volumen, que es el mismo que nos daba el AutoCAD, 14.465, calcula la masa multiplicando ese volumen por la densidad y obtenemos ya la masa, que es esta de aquí, 0,12 kilogramos. Bien, el centro de gravedad lo tenemos en X igual a 34,63, Z igual a 8,61. No ha puesto, por lo que sea, el Y, que le hemos dicho además que haga el dibujo, y aquí tenemos el dibujo de lo que él ha entendido que efectivamente coincide con el nuestro, ¿no? Tenemos el trapecio, que es la parte exterior, el agujero, lo nombra con estos colores, y el centro de gravedad, que es este.
Tal vez interesaría que esta leyenda la pusiera fuera, pero bueno. Cambiamos los ejes y los ponemos en la esquina inferior izquierda. Pues cogemos los 3 ejes. Ya digo que estos son simplemente para que se vean, son visuales. Estos no nos sirven para nada. Lo que nos sirve es colocar el SCP que teníamos aquí en el centro de gravedad, colocarlo en ese mismo sitio aquí. Una vez que tenemos hecho eso, venimos aquí a herramientas, consultar, propiedades físicas, le damos aquí y ya tenemos aquí los resultados. Como veis, los radios de giro, que son 15,6, 39,25 y 39,54. El centro de gravedad, efectivamente, también es el mismo, no hay que tocar nada, 34,6, 10 y 8,6. Y estos valores, que son los momentos de inercia respecto a los 3 ejes y a los 3 planos, son los que tenemos que multiplicar por la densidad, por 0,0089, para que coincidan y esté bien. Bueno, y aquí le hemos dicho que vuelva a calcular todo, pero con el origen de coordenadas situado en la esquina inferior izquierda, en la cara de delante. El eje X paralelo a la base inferior, el eje Y paralelo a la profundidad de 20 y el eje Z paralelo a la altura de 20. Que calcule para los 3 ejes. Bueno, pues aquí vamos viendo los resultados. El centro de gravedad aquí sí que me lo da completo, 34,6, la Y 10 y la Z 8,6. El volumen sigue siendo el mismo y aquí nos da la masa que sigue siendo la misma. Aquí hace los cálculos, me los da de una forma rara, en forma de matriz. Este sería el momento de inercia en el eje X, este sería el momento de inercia en el eje Y y este el momento de inercia en el eje Z. Los radios de giro, 15,6, que es lo que nos daba AutoCAD, 39,2 y 39,5. Bien, como no nos gustan estos resultados dados en forma de matriz, le hemos pedido que nos lo haga como siempre, que nos dé los resultados como siempre, y esto es lo que ahora nos da. Aquí tenemos los momentos de inercia, ¿veis? 31.378 respecto al eje X, respecto al eje Y, 198.383, respecto al eje Z, 201.336. Los productos de inercia, 44.585 respecto al plano XY, respecto al plano XZ, 41.915 y respecto al plano YZ, 11.094. Bueno, pues como veis, la cosa es muy sencilla. No tiene mayor complicación, simplemente, aunque esta figura sea tan compleja como la que estamos viendo aquí, pues a la hora de hacer los cálculos los hacemos rapidísimamente. No hace falta hacer nada de lo que haríamos a mano, ni nada de lo que hay que hacer con el ChatGPT. Por cierto, el ChatGPT hay que tener cuidado para que se entere bien de lo que le estamos pidiendo. Bueno, pues esto es todo. Igual que hemos hecho estas piezas, podemos hacerlo todo lo complicado que queramos, simplemente siguiendo el mismo procedimiento.